Escalera, que sin duda alguna es la más hermosa de todo el país. Creo que José Luis Escalera ha abierto un espacio extraordinario. He estado ya varias veces aquí y siempre hemos podido tener tertulias sumamente agradables en un recinto que pues en otros lugares y en otras ciudades se utilizaría a fines poco culturales, y afortunadamente gracias al trabajo de José Luis Escalera y de todos ustedes que vienen aquí se mantiene como un espacio que defiende el libro y la cultura. La presentación de hoy pues es en realidad una plática con ustedes. Desde ahora los invito a que me hagan alguna pregunta, si es que tienen alguna curiosidad, alguna inquietud, siempre para un autor que está trabajando en soledad y escribiendo libros como quien manda una botella al mar. Es interesante pues saber si lo que él ha dicho o alguna otra cosa ha llegado a una playa donde alguien recoge esa botella, piensa algo y se puede comunicar con el autor. Entonces este trabajo que ocurre en soledad, pues de pronto se rompe ese aislamiento, ese cascarón de la soledad, y es una gran oportunidad para mí poder estar con ustedes y que esta presentación pueda transcurrir también a través del más democrático y no siempre utilizado recurso del diálogo. Antes de eso, y un poco simplemente como para hacer boxeo de sombra o calentar motores, voy a hablarles un poquito de los 3 libros que están aquí enfrente de mí, que son un poco el pretexto para estar con ustedes, ¿no? A lo largo del tiempo, en la trayectoria de un autor, de pronto se acumulan algunos libros. En esta ocasión han salido con algunos meses de diferencia, pero básicamente son libros recientes. Quisiera hablar un poco primero de este libro que es Hay vida en la Tierra, así como interrogación, que recoge un trabajo a medio camino entre el periodismo y la literatura. Cuando yo era niño estaba de moda preguntarse si había vida en Marte o si habría vida inteligente en otros planetas. Se especulaba mucho al respecto y toda idea de una vida exterior tenía que ver con viajes interplanetarios. Hoy en día vivimos en un entorno muy distinto. La carrera del espacio ya, está detenida. Hace poco murió Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y recordamos aquel momento de 1969 con el Apolo, que fue tan importante y que parecía ser el prólogo de una carrera espacial que luego se detuvo. Estamos en un entorno diferente, vivimos abismados en la realidad virtual. Todos los días enfrentamos pantallas y computadoras que nos piden un NIP o un PIN o un password que debe representarnos. Tenemos muchas veces un alias que nos representa en Twitter, escribimos en los blogs y a veces lo hacemos como si fuéramos otra persona, o entramos en sitios de internet como Second Life, donde podemos tener una vida paralela e incluso ahí mismo asumir un avatar, es decir, alguien que es como nuestra mascota, que tiene que ver con la personalidad que tenemos. Entonces, en el mundo contemporáneo, en donde nuestra existencia muchas veces es espectral, tiene que ver con la virtualidad, con lo que somos en las redes, con la forma en que nos comunicamos en SMS. Estamos en un sitio, pero también estamos en otro. Ustedes pueden estar aquí conmigo, pero al mismo tiempo pueden estar tuiteando algo, mandando un mensaje de texto. En fin, esta multiplicación de los espacios en los que nos movemos nos lleva a pensar dónde quedó lo que antes llamábamos la realidad, esa zona pura y dura en donde se surcen los calcetines y donde hierve el agua y se derrama la leche. ¿Estuviste ahí? ¿No? Entonces, siguiendo este axioma, yo dije, bueno, pues él estuvo ahí, por lo tanto no se acuerda de nada, ¿no? Entonces, entre la pachequez, todos los estímulos que él había recibido, es alguien que se le han borrado cosas de sí mismo. Y él tiene un gran amigo. Yo pienso que los amigos de toda la vida están en nosotros para activar nuestra memoria. En cierta forma nosotros somos testigos de los otros y estamos con ellos para preservar los recuerdos que son de ellos,
pero que no pueden tener, ¿no? El ejemplo más contundente es el de la infancia, los bebés, ¿no? Los primeros 2 años en la vida de una persona son años que se nos borran a todos nosotros. Rara vez recordamos lo que hicimos de nuestro nacimiento a los 2 años. Y sin embargo, alguien estuvo ahí para nosotros, nuestros padres, que luego nos van a decir, no, pues fuimos a tal lado, hacíamos esto, tú tenías este berrinche, este era tu peluche favorito, ¿no? Esos 2 años en blanco, esos 2 años sin memoria, son llenados de sentido por aquellas personas que han estado en compañía de los niños. Yo creo que es una generosidad de la vida poder tener a alguien que es tu recipiente de memoria. Esto se da de manera muy natural en la paternidad, pero también se da en la amistad. Todos nosotros tenemos amigos que nos dicen, oye, ¿te acuerdas de tal fiesta? No, la verdad es que no me acuerdo de nada, todo se me borró. Y dice, no, pues ni te digo lo que hiciste, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error de decir, a ver, dime, ¿no? Entonces nos enteramos de cosas tremendas de nosotros. Entonces, los amigos sirven para eso, sirven para almacenar memoria. Entonces, el protagonista, que se llama Tony Góngora, ha tenido un gran amigo con el que tocó en un grupo de rock inventado que se llamaba Los Extraditables, ¿no? En una época de México en que tener un delito de exportación era un anhelo, no era la realidad de todos los días, ¿no? Y el rock se podía concebir como eso, como un delito de exportación. Entonces Los Extraditables básicamente eran 2 personas, que eran Mario Müller y Tony Góngora, y muchos años después se reencuentran y Mario empieza a llenar de sentido las lagunas de memoria de Tony Góngora. O sea, a mí me interesaba contar la historia de un personaje que está investigando su propia memoria, pero al investigar su propia memoria llega a un momento de perplejidad muy grande, que es el siguiente, y es que de pronto sospecha que su amigo no solamente le está dando sus propios recuerdos, es decir, lo que él hizo, sino le está implantando una memoria ajena, le está implantando algo más, le está implantando los recuerdos de Mario Müller. O sea, está agregando algo y empieza a sospechar eso. ¿Por qué lo hace su amigo? ¿No? Hay, por supuesto, una razón que no voy a revelar porque tiene que ver con los misterios de la trama, pero lo que sí quisiera comentarles es lo siguiente. En muchas películas de ciencia ficción, algún personaje recibe un chip en el cerebro que le implanta memoria, o sea, recuerdos falsos. Por ejemplo, en la película está Total Recall, que en México se llamó El Vengador del Futuro, con Arnold Schwarzenegger, basada en un cuento del gran autor Philip K. Dick. En esa película hay personajes que, en vez de ir de vacaciones, les implantan un chip que les da las vacaciones. O sea, ellos tienen la sensación en el cerebro. Pero yo creo que la mejor tecnología para implantar memoria es la conversación. Nada supera a que un amigo te diga, pasó esto, fue de esta manera, y tú empieces a creerlo, aunque tú seas el protagonista, porque tú has olvidado algo y dices, oye, las cosas deben ser como lo dice mi amigo. Y es un poco lo que empieza a pasar en la novela Arrecife, en la relación entre Mario Müller y Tony Góngora. Mario Müller es un exitoso gerente de un hotel en la Riviera Maya. Ha creado un resort que se llama La Pirámide, está construido al modo de una pirámide maya, y donde llegan gentes de todo el mundo que se aburren profundamente en países desarrollados y necesitan excitación en el tercer mundo. El periodismo era el último escalón social, ¿no? Eran tiempos en que el periodismo no gozaba de mucha fortuna. Abel Quesada, el gran caricaturista mexicano, solía representar al periodista mexicano como alguien famélico, flaquísimo, que estaba sostenido por una estaca frente a una máquina de escribir, y estaba tan débil que lo animaba a escribir es que le colgaba una torta cubana. Entonces, tratando de morder la torta, iba escribiendo sus artículos, ¿no? Como la zanahoria del burro. Obviamente las circunstancias han cambiado mucho con el tiempo. Hoy en día los periodistas gozan de bastante reputación, al grado de que los príncipes, como el de Asturias, ya no se casan con princesas sino con periodistas, ¿no? Como Leticia, su esposa. Hoy en día el periodismo es una profesión para muchos envidiable. Yo a veces he advertido en la comparación entre periodistas y escritores un cierto menosprecio que siempre suele ir en desdoro del periodista, como si el periodista fuera, digamos, el más humilde de los albañiles y el escritor fuera un gran arquitecto. Yo creo que se trata de una
oposición falsa. Yo creo que el gran periodismo es literatura perdurable escrita bajo presión. Hay ejemplos muy notables, por ejemplo, Daniel Defoe renovó la novela con Robinson Crusoe, pero también con su libro Diario del Año de la Peste. Algunas de las mejores páginas de Gabriel García Márquez son reportajes periodísticos, entre ellos Relatos de un náufrago. De modo que en el periodismo, el de Hemingway, el de Kapuscinski, el de los grandes maestros, nosotros encontramos piezas esenciales. ¿Y qué son los evangelios sino 4 piezas de los periodistas de Dios? Son crónicas trascendentes en el sentido de que buscan la trascendencia religiosa y están escritas con técnicas periodísticas distintas, todas ellas, porque tuvieron cada uno de los evangelistas distinto grado de acceso a la verdad, pero la propia cultura cristiana se basa en el testimonio de los cronistas. Entonces yo creo que es una falsa oposición. Ahora, cuando uno cultiva tanto el periodismo como la literatura, yo creo que se puede beneficiar de los recursos recíprocos de estos géneros, pero también hay que tener mucho cuidado. Por un lado está la posibilidad de escribir, por ejemplo, un reportaje utilizando algunas técnicas literarias como el diálogo, por ejemplo, teatral, o la introspección que te da la novela. En la novela tú puedes entrar en la mente de un personaje. Ahora bien, ¿qué tipo de introspección podemos tener nosotros en el periodismo? Yo creo que novelizar el periodismo puede ser peligroso cuando el cronista supone lo que pensó un personaje y eso no lo tiene confirmado. En cambio, cuando el periodista ha entrevistado al personaje lo suficiente, como García Márquez en Relato de un náufrago, puede incluso escribir en primera persona como si él fuera el náufrago y narrar los pensamientos, los sueños y las ilusiones del personaje. Pero eso tiene que estar documentado. O sea, yo creo que el periodismo tiene un contrato con la verdad y no se puede distorsionar a través de la ficción. Puede recibir lecciones, influencias, recursos de la literatura. Por ejemplo, la realidad ocurre de manera incesante. Es algo que no tiene un principio y un fin. Cuando tú cubres un reportaje, eso empezó antes y va a continuar sucediendo. Y tú, para escribir un buen reportaje, tienes que darle una ilusión de redondez. Eso debe tener un orden, un principio y un fin. Entonces lo puedes construir al modo de un relato, encontrando elementos simbólicos que signifiquen un comienzo y un final, pero eso no significa que distorsiones la realidad. Entonces yo creo que es muy importante que el periodista que se apropie de recursos literarios sea fiel al contrato fundamental que tiene, que es el de decir la verdad. Mencionabas tú a Tomás Eloy Martínez, que es uno de los grandes cronistas